La cara y sello de la economía. Gladys en Éxitos. Vamos a tocar el tema de las transacciones, por ejemplo, digitales que se hacen en Venezuela. Esa banca digital, cuánto ha crecido, cuánto se ha fortalecido y básicamente, bueno, el tránsito que tenemos hasta ahora, que yo podría decir, además por la experiencia vivida, quizás anterior a la pandemia, desde el 2019 también, que fue un punto crítico con el apagón, todavía mucho más se creó esa necesidad dentro de ese marco de inflación, de devaluación de la moneda, de tener este recurso digital. Pero vamos a hablar con un especialista justamente lo que ha sido ese desarrollo en Venezuela de la banca digital, cuáles son los avances y esos métodos más usuales para las transacciones electrónicas que tenemos en el país. Dentro de ese contexto más o menos asomado, seguramente quedarán otros factores a considerar con Ángel Alvarado, economista, profesor de la Universidad de Pensilvania, quien, entre otras, también ha comentado en varias oportunidades sobre esos factores que inciden en la economía local y cómo hemos buscado. Y yo creo que ese es un punto a destacar siempre dentro de las fortalezas del venezolano, pues cómo se ha buscado siempre las maneras de continuar a pesar de la adversidad dentro de lo económico, que son muchas de esas limitaciones que se nos presentan, con una devaluación, una inflación que todo el tiempo está desafiándonos y cómo, bueno, se van buscando las maneras de poder seguir. Y creo que esta es una, ¿correcto? Bienvenido, profesor, buenas tardes. Hola Gladys, un placer como siempre. Gracias por estar con nosotros. Bueno, usted siempre está destacando el tema justamente del factor inflacionario, llevan la cuenta de cuánto eso incide además en nuestra realidad y en la calidad de vida de las personas, pero también está el punto de que ante lo que hay, ¿qué se puede hacer? Y creo que ahí también hemos visto un cambio y cierto desarrollo, cierto fortalecimiento, por ejemplo, de estos métodos de transacciones electrónicas, de esa banca digital, que en el mundo ya es la que se usa, además. Sí, correcto. Tal vez no. El problema es que en Venezuela no ha sido por la razón adecuada, ¿no? Sino por la razón Sí, equivocada. Es exacto. decir, cuando tienes una hiperinflación que duró 5 años, Ujú. una de las más largas del mundo, y tienes ahora una inflación alta, la inflación en Venezuela no se ha ido, sigue siendo muy alta, y por supuesto el riesgo de hiperinflación sigue estando presente. Claro. Bueno, se desarrollan maneras de hacer los pagos, ¿no? Por supuesto, la banca digital, como tú bien dices, en Venezuela está relativamente más desarrollada respecto a otros lugares por la necesidad de hacer las transacciones, ¿no? Ujú. Ahora, eso no ocurrió porque la banca en Venezuela sea la banca punta de América Latina, ni porque los rendimientos de los bancos lo permitan, sino por la necesidad que ha obligado, pues que el bolívar básicamente es una moneda que no existe en billetes. Es Ujú. decir, el bolívar no, el billete o el circulante que en muchos países se usa, digamos, para algunas transacciones importantes, para pagar un restaurante o para pagar una prenda, un libro, lo que sea, en Venezuela simplemente lo único que sirven los billetes, es decir, el circulante es para pagar el pasaje y para alguna otra cosa. Y con Pero en dificultad. general, y con dificultad, y con Ujú. dificultad. Entonces, es parte de la destrucción de la moneda, que no puedes usar la moneda para transacciones ordinarias de la vida cotidiana. Y Ujú. eso entonces ha generado el desarrollo de la banca digital y bueno, el pago móvil, este tipo de cosas que se han desarrollado tanto en Venezuela. Es De un hecho, primer aspecto, ¿no? me El gustaría, segundo, lo aguanto un segundo antes de que pase a los aspectos sobre estas transacciones digitales, ¿no? Porque me gustaría que revisáramos del periodo, digamos, de los últimos, puede ser quizás 8 años para acá o 7 años para acá, porque hubo momentos cumbres, digamos, para nosotros, además de mucha angustia y hasta, bueno, quedaron en el recuerdo con el sabor amargo, como el caso del apagón. Situaciones como esa, ¿cómo incidieron en la economía? Porque uno recuerda en ese momento del apagón nacional cuando no podías ni transar, cuando no había sistema, no había, ¿no? Bueno, es esencial, por ejemplo, como la electricidad para que la banca pudiera funcionar como es debido. La gente tuvo que recurrir a medianamente lo que tenía guardado y sobre todo en dólares para poder transar lo esencial. ¿Qué nos ha ido marcando? A mí me gustaría que revisáramos eso para ir cambiando incluso hábitos, maneras. En este caso estamos hablando de las transacciones electrónicas, pero cómo ha ido modificándose el comportamiento justamente dentro de lo económico a raíz de esas situaciones que, como bien decía al inicio, profesor, no son las ideales, obviamente, pero nos han forzado a ver cómo seguimos.
Bueno, exacto. Bueno, con mucho sufrimiento, porque la operación, lo que se llamó operaciones mano de papel y que los billetes iban para Colombia, no sé si te acuerdas de todo eso. Y aquí tenías que venir a cambiar un billete de 100 bolívares a Caracas, tenías que venir de San Fernando a Apure porque no lo podías cambiar una vez que pasara el periodo, sino solo en las taquillas del Banco Central. Es decir, esto ha sido un gran caos monetario, ¿ok? Es un primer gran punto. O sea, lo que ha llevado al desarrollo de esto ha sido un gran caos monetario y no entender ni siquiera los fundamentos básicos de la economía, que luego eso pues explota en la hiperinflación de un mal manejo, un absurdo manejo de toda la política monetaria y de los asuntos monetarios que no se entienden. Bueno, eso es un primer aspecto. Lo segundo está el tema de la dolarización. La dolarización es todo algo que aparece después, no está directamente relacionado. Bueno, sí está relacionado, pero sí. La dolarización viene producto del colapso del año 2019. Sí. Ese colapso la población forzó a sacar los dólares. Bueno, y también las sanciones, ¿no? Porque no podías, la banca no podía transar con el Banco Central por la institución sancionada. Entonces, fueron como dos factores que permitieron el uso del dólar. Porque, ¿qué pasa? Antes del año 2019, no sé si te acuerdas, el dólar era el dólar criminal, ¿no? Y tú no podías usar el dólar, y de hecho todavía no lo puedes, ¿no? Porque constitucionalmente la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar, constitucionalmente. Pero en el año 2019, todo el colapso que ocurre allí abrió la posibilidad o la tolerancia al uso del dólar. Entonces se dolariza la economía. Y en eso estamos hoy en día, una economía en la cual el 99% de las transacciones se piensan en dólares. Es decir, cuando una persona, 98%, cuando 98.5%, una persona le dice, bueno, ¿cuánto ganas tú? O ¿cuánto vale las flores? O ¿cuánto vale el pan? La gente está pensando en dólares. La economía se dolarizó. Increíble, ¿no? ¿Cómo cambió? Pero, más o menos, el 55% de las transacciones se hacen en bolívares. Es decir, la persona lo paga en tarjeta de débito porque no tiene cash, lo paga en bolívares, y luego entonces ese 55% aproximadamente son bolívares y 45% de la transacción ocurre en dólares, sea CL, sea tarjeta de crédito o sea dólares en efectivo. Eso se ha mantenido más o menos constante a lo largo de los últimos 2 años. Una economía que en este momento es una economía bimonetaria. Es una economía en la cual coexisten tanto el bolívar como el dólar. Recordemos que el dólar pasó de ser la moneda, el dólar criminal, a la salvación, aquella famosa entrevista de Maduro a José Vicente Rangel, en la cual dice que la salvación ha sido el dólar. Entonces, bueno, la exaltación del dólar como la solución del problema. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una economía bimonetaria, o dolarizas la economía, pero en este caso no es una dolarización, sino una economía bimonetaria, eso tiene una serie de nuevos problemas o de nuevos retos. Es decir, cuando tú dolarizas, lo que se puede decir dolariza, que no es una dolarización total, digamos, la dolarización parcial, hace que, bueno, las cosas en Venezuela al principio se convierten muy económicas y luego empiezan a encarecerse a lo largo del tiempo, convergiendo los precios tradicionales. Es decir, por eso es que la gente ha visto en los últimos años un proceso en el cual se habla de inflación en dólares, que efectivamente hay inflación en dólares por primera vez en la historia, en el mundo, pero lo que está viendo es una convergencia del barbero que te está cobrando $1 y que te empieza a cobrar nuevamente $10. Esa inflación en dólares es el paso de 1 a $10, pero la gente no recuerda que antes ocurrió una deflación, es decir, el barbero dejó de cobrar 10 y empezó a cobrar 1. Eso es un tema que se está estudiando mucho en este momento, especialmente Van Bernie en el MIT, con el tema de la dolarización argentina. Porque la dolarización argentina, tal como está planteada, al menos la dinámica de la dolarización va a tener un proceso similar al de Venezuela si se hace como se está planteando sin dólares, ¿no? Sí, pero además se está planteando también, hemos visto declaraciones, por ejemplo, en diferentes espacios internacionales de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, también el mismo Maduro, refiriéndose a la desdolarización, ¿no? Que ese sería como el propósito, pero hasta qué punto Venezuela puede llegar ahí. Porque la realidad, como dice, la referencia que se usa es el dólar, todo se calcula y se transa en bolívares en este mundo digital, por ejemplo, sin el cash, porque no existe, ese papel es casi que inalcanzable, pero siempre calculando sobre la base del dólar y como dice usted, bueno, forzados porque además hubo un impuesto, unos impuestos que hicieron que la gente dijera, bueno, entonces, me conviene más que llevarlo a bolívares que seguirlo transando en dólares.
Claro, O entonces sea, el impuesto a las grandes transacciones financieras, que al final era un impuesto para el dólar, al final se convirtió en un impuesto al débito bancario, un impuesto a las transacciones bancarias, era un impuesto que tenía como fin inicialmente promover el uso del bolívar. Ahora, tú promueves el uso del bolívar teniendo un bolívar que sirva, que es una moneda estable, una moneda que mantenga su claro, valor en el que tiempo, valga. una moneda en la que puedas ahorrar. Pero si no tienes una Ujú, moneda que mantenga su estabilidad, que se devalúa cada semana, 5%, bueno, si tienes una moneda en esas condiciones, no hay manera de propiciar el uso del bolívar. Entonces se habla, bueno, la moneda de los BRICS, la moneda del sur, la moneda, el mundo desdolarizado, la nueva multipolaridad. Bueno, todo eso está muy bien, pero al final terminas en el dólar. Y al final ujú. estás buscando dólares desesperadamente. Entonces tú, para tener tu propia moneda, que es algo fundamental de soberanía nacional, ojo, es decir, no hay ningún nacionalismo o patriotismo si no se tiene una moneda que Claro, más uno o menos quisiera funcione, es tener la mejor una moneda manera, sólida. es la mejor manera de tener un país que más o menos funcione, que tenga lo Ujú, primero una moneda, y más si le has puesto el nombre del Libertador, el padre de la patria. Bueno, esa es la gran afrenta al Libertador, no me meto en eso, pero ujú. es una gran afrenta que no funcione en la moneda. Si tú tienes esas condiciones, entonces no hay manera, la única manera que tú tienes de propiciar el uso del bolívar es que tengas un bolívar estable. Mientras no tengas un bolívar estable, lo que vas a tener es una economía bimonetaria atrapada entre los dos mundos, en el Ujú. cual la economía se estanca, en la cual la economía pierde competitividad, en la cual las importaciones se hacen más baratas, en la cual la industria interna no puede competir, los salarios no mejoran, y en definitiva no tienes posibilidad de resolver el tema fiscal, digamos que es la gran causa de la inflación. Entonces tienes una inflación en bolívares, tienes todas las consecuencias negativas de tener una economía dolarizada, y bueno, la población como la tenemos en Venezuela, Claro, porque inicialmente la gente decía, bueno, no, yo gano en dólares y ya me resuelvo. Bueno, eso es falso, porque al final tienes una inflación en dólares, digámoslo así, que te empobrece nuevamente. Si estás que no te atrapado alcanza. mientras Ujú. no resuelvas el tema de la inflación. Mira, lo primero que se tiene que hacer en Venezuela para tener un plan económico que funcione y para poner a funcionar la economía es controlar la inflación. Mientras eso no se haga, mientras eso no se le dé la importancia de vida, no hay manera que el país arranque económicamente para generar prosperidad para todos. Claro, de hecho también se vive, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, donde siempre ha sido muy baja. Y a propósito de la pandemia, la invasión, en el caso de Rusia, Ucrania, pues hubo una serie de factores externos e internos que incidieron y la realidad es que le ha tocado a Biden, bueno, y con la reserva, etcétera, ver cómo manejan eso, que va directo al bolsillo de todos los estadounidenses y directo, obviamente, a lo que puede ser ese voto presidencial, porque la gente castiga cuando se siente afectada en materia económica. Y han hecho grandes esfuerzos, han tratado de mantenerla, pero sin duda, como bien dice, es un punto de honor, es un punto clave, esencial para la calidad de vida de la gente, pero también para que incluso, bueno, esos gobiernos puedan tener o no, o considerar que pueden continuar y con el apoyo de la gente, ¿no? Que los pueda ver medianamente bien. Exactamente. Es vital, sí, sí, Nada funciona si no tienes la inflación controlada. sí, sí, Digamos, la sí. economía funciona y solo si tienes la inflación controlada. ¿Cuánto es la inflación controlada? Bueno, menor a 2% interanual. Ujú. Venezuela estamos 500%. En Estados Unidos estás en 4%, y el gran reto en Estados Unidos es cómo tú pasas de 4 a 2, y cuán difícil es pasar de 4 a 2 cuando tienes pues el petróleo en 100 nuevamente, cuando tienes que mucha gente, sobre todo los baby boomers que en la pandemia dejaron de trabajar y no volvieron a su puesto de trabajo, cómo tú Mm, con esas presiones por el lado de la oferta logras controlar nuevamente la inflación y sí. meter la serpiente en el túnel, es decir, por debajo de 2% de Pe- inflación. Pero mientras tanto, entonces digamos que todo esto es como muy superficial. Digamos que es que estas transacciones, por ejemplo, que estábamos revisando, que de hecho abarcan el 98% de las transacciones que se hacen en Venezuela se realizan de forma digital y por lo que ya explicó nuestro invitado, el profesor Ángel Alvarado, economista justamente, del sistema inflacionario, la devaluación y la inexistencia del billete incluso para poder transar, ¿no? De otra manera. Pero la realidad es que entonces es simplemente como un correr la arruga. Es que se va transando, se va haciendo, etcétera, pero es como una manera de seguir llevando la situación, aunque sabemos que pues todo lo importante no ha sido atendido. Claro, o sea, entonces es el problema con estas soluciones, digámoslo así, populistas, ¿no? De decir, Mm, bueno, dolarizamos y se resuelve el problema. Eso no resuelve el problema. Es que ahora yo gano en dólares y ahora, sí, pero gana $5 en dólares. Eso no resuelve ningún problema. No es que ahora puedes pagar en dólares y tal, y eso había como una gran expectativa, y eso está bastante estudiado, ¿no? Por el principio tienes una convergencia, tienes una mejora, pero luego tienes un estancamiento. La dolarización nunca es una solución de largo plazo.
El problema es un problema fiscal que tienes que resolver, que estás gastando más de lo que tienes, que no estás generando suficientes ingresos, que tienes una industria petrolera colapsada, que tienes una inflación que además no te permite recaudar impuestos, porque mientras pagas el impuesto y ese impuesto vale menos, y con lo cual Claro. el gasto público sigue cayendo. Es decir, ese es el problema de fondo que tiene Venezuela. Un gran problema fiscal. Ojo, y este problema fiscal la inflación en Venezuela comenzó en 1977. Este problema no es que empezó, por supuesto que tienes la hiperinflación y todo lo demás, pero este es un problema sumamente grave, sumamente antiguo. Recuerda que el ascenso de Hitler en gran parte es motivado por la hiperinflación del 22, del Ujú. verano del 22 o del verano del 23, 1923. Entonces, digamos, este problema es un problema profundo, un problema que no se ha resuelto y es un problema que requiere una atención urgente si tú quieres tener un país que sea viable, que genere prosperidad para todos y si quieres tener un sistema democrático estable. Definitivamente. Gracias por haber estado con nosotros, Ángel Alvarado, economista, profesor de la Universidad de Pensilvania, hablando sobre, arrancamos con las transacciones electrónicas en Venezuela, como estamos, 98% se hace de esta manera, de las transacciones en el país y, bueno, ciertos avances de la banca digital por múltiples razones que ya explicó nuestro invitado, no necesariamente como parte de un plan, como debe ser y porque, bueno, la economía está sólida, estable y permite además seguir inyectándole y además creando, por ejemplo, planes, modelos, etcétera, que incidan bueno, en una mejor dinámica social también, que la gente sienta que tiene todos los recursos, todos los mecanismos para poder, en este caso estamos hablando de las transacciones, pues transar esos bienes o servicios y funcionar como corresponde. Pero no, al final de cuentas, pues ha surgido como parte de esa necesidad de resolver en medio de la emergencia, en medio de la situación de la crisis que seguimos atravesando y que no termina de corregirse de fondo. 4:49